La Unión Europea adoptó el 11º paquete de sanciones contra Rusia, afectando a la industria láctea rusa, por lo de la guerra, ¿no? Buscan evitar el comercio indirecto de bienes prohibidos. Rusia, a su vez, bloqueó también los productos lácteos de Kirguistán, y la Unión Europea va a intensificar la cooperación con otros países para evadir esas restricciones, y eso podría aplicar, y eso, la idea es que apliquen esas medidas en Rusia. Y estas sanciones pueden afectar el suministro de bienes lácteos de las empresas rusas, ¿verdad? Y la industria láctea rusa, que dependía de tecnología y materiales occidentales, ahora busca otras oportunidades comerciales debido a la guerra. Y estas restricciones van a entrar en vigor a partir del 25 de septiembre del 2023. ¿Okay? De los quesos de Uruguay, que aunque son poco conocidos, algunos quesos son de excelente calidad y son poco reconocidos en el ámbito internacional. Sin embargo, algunos de estos quesos han ganado premios y elogios por su autenticidad, ¿no? Y por su calidad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre la historia primero de los quesos uruguayos. La historia de la producción de quesos en Uruguay se remonta desde, y yo tuve una reunión con Sergio hace tiempo, ¿no? Se remonta a la época colonial, pero fue con la llegada de los inmigrantes europeos que esa tradición quesera tomó un giro significativo. ¿Okay? A principios del siglo XX, estos europeos, con la incorporación de técnicas tradicionales europeas y el uso de la leche que era de altísima calidad en Uruguay, digamos, por ejemplo, ¿alguna vez se han detenido a pensar en lo que realmente atrae la atención de nuestros clientes cuando buscan ese queso que quieren ellos para deleitar su sentido? ¿Okay? No me lo nieguen, porque todos hemos caído en esa tentación. Vemos el empaque que nos llamará muchísimo la atención y ese empaque nos dice, dale, cómprame. ¿Ok? A mí me pasa siempre. Yo veo, por ejemplo, unos quesos, a veces veo unos empaques que mira este empaque, qué belleza de empaque. Entonces, el hecho es que es verdad, ¿no? Los quesos artesanales pueden ser muy sabrosos, pero hay algo más que despierta ese deseo irresistible de llevárnoslos para llevárnoslos a la casa, ¿no? Perdón. Hoy les voy a hablar del proceso de manufactura. Yo siempre he dicho, nosotros no hacemos nada con competir haciendo quesos artesanales. Me lo dijo una vez una estudiante, mira, doctor, es que yo hago queso blanco aquí, y entonces aquí lo hacen sin leche, sin pasteurizar, son quesos frescos. Y yo le decía a ella, ¿y por qué tienes que hacer queso fresco? ¿Por qué no haces otro tipo de queso que sea de mejor calidad, que no sea el mismo? Va a ser un queso, de repente pudiera ser el mismo tipo de queso fresco, pero le vas a dar tu toque personal y no va a ser el mismo queso blanco. Entonces, y por supuesto lo vas a vender más costoso. Ordoña, vamos a ver. ¿Por qué el queso no se me hace agujeros? Y saludos del Ecuador. Bueno, fíjate, Cristian, perdón. Cuando un queso no se hace agujeros es porque el cultivo que estás utilizando no produce gas. Simple. Aquí me pregunta Federic, ¿cuántos litros de leche se necesitan para hacer 1 kilo de queso para el Misulia? Bueno, Frederick, puedes utilizar, yo diría que entre 7 y 8 litros de leche puedes utilizar. Yo lo he hecho con entre 7 y 8 litros, te sale un buen queso para el Misulia. ¿Qué es lo que pasa? Saludos, doctor. He querido hacer queso mozzarella con leche de oveja y no sé, me da, no hila. ¿Qué recomendación me da, por favor? Gracias. Bueno, fíjate, Gardenia Tiapa. La leche de oveja es una leche que es 100% homogeneizada de manera natural. Entonces no te va a salir leche, no te va a salir queso de pasta hilada. Yo una vez, cuando estaba en la escuela,
le hice la misma pregunta a mi profesor.